Hola, soy Alejandro. Hace años mi vida dio un giro que jamás imaginé. Terminé casándome con una mujer árabe por $1000. Lo que empezó como un acuerdo inesperado se convirtió en una historia llena de desafíos, descubrimientos y emociones que me enseñaron lo que realmente significa el amor, la paciencia y la complicidad. Quédate conmigo, porque lo que voy a contarte es una historia que nadie esperaba y que cambiará tu manera de ver el amor para siempre. Y antes de que sigamos, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de mis historias reales y sorprendentes. Nunca pensé que mi vida daría un giro tan extraño, inesperado, honestamente, casi surrealista. Todo comenzó cuando decidí viajar a Marruecos por negocios. Tenía apenas 25 años y un presupuesto ajustado, así que mi plan era simple: trabajar, conocer un poco la ciudad y regresar a casa. Lo que no sabía era que terminaría envuelto en una situación que cambiaría mi destino, y todo por $1000. Estaba en un pequeño café en Marrakech, tratando de organizar mis documentos mientras escuchaba a los lugareños hablar en árabe, un idioma que yo apenas podía entender. Fue entonces cuando la vi, una mujer de unos 22 años, ojos grandes y profundos, y hijab de colores vivos, trabajando detrás del mostrador de un pequeño taller de artesanía. Había algo en su mirada, una mezcla de curiosidad y cautela, que me hizo mirarla más de una vez. No sé cómo comenzó exactamente la conversación. Probablemente fue mi torpeza intentando regatear el precio de unas alfombras. Ella me corregía suavemente, pero sonreía de una manera que me hacía olvidar que estaba en un país extranjero y que cada gesto cultural tenía un peso enorme. Entre risas y palabras intercambiadas, de pronto surgió un comentario que me hizo quedarme helado. Su familia necesitaba dinero, y ella me confesó que podría casarse con un extranjero a cambio de una suma que ayudaría a sus padres. Al principio pensé que estaba bromeando. Pero no, era serio. Me explicó las condiciones tradicionales, el rol de los matrimonios arreglados y cómo algunos acuerdos incluían un mar o dote para la familia de la novia. La cifra que mencionó fue de $1000. Por un momento, no supe qué decir. Era absurdo, chocante y hasta un poco incómodo. Y ahí, en ese instante, mi vida decidió torcerse de una manera que jamás imaginé. Pensé en el riesgo, en la cultura, en mi familia, en lo que dirían mis amigos, y aún así, algo en su mirada me hizo sentir que no podía decir que no. Era una mezcla de intriga, curiosidad y una conexión inexplicable. Acepté. No fue amor a primera vista, ni un cuento de hadas romántico. Fue un pacto inesperado, casi impulsivo, que nos uniría bajo una tradición que yo apenas entendía y una vida que apenas comenzaba a descubrir. Lo que pasó después cambió todo lo que creía saber sobre el amor, la familia y los compromisos. El día de la ceremonia llegó más rápido de lo que imaginé. No había invitaciones formales ni fiestas lujosas como en las películas. Todo era sencillo, tradicional y enfocado en cumplir con la costumbre. Me sentía extraño, un extranjero, con ropa que apenas entendía cómo debía lucir, rodeado de desconocidos que me miraban con curiosidad, en algunos casos, con desconfianza. Ella estaba radiante. El hijab bien colocado, un vestido que combinaba la tradición con toques modernos, y esa misma mirada intensa que me había atrapado desde nuestro primer encuentro. Sus ojos no mostraban nerviosismo, pero sí un respeto profundo por el momento y por la familia que la esperaba. A su lado, su madre y hermanas arreglaban detalles del ritual, mientras su padre me observaba fijamente, evaluando cada gesto que hacía. Recuerdo sentir el peso de la responsabilidad en cada paso que daba. No era solo una ceremonia, era un compromiso cultural, legal, de alguna forma, emocional, aunque yo apenas la conociera. Cada palabra que pronunciaba parecía sacada de un manual que no había leído. Intentaba memorizar lo que debía decir, cómo debía inclinarme, cómo debía mostrar respeto a su familia. Todo era nuevo, desconcertante y, a la vez, fascinante. Después de unos minutos que parecieron horas, la ceremonia terminó. Me ofrecieron un té, y en ese momento, la mujer que ahora era mi esposa me miró con una sonrisa tímida. No había pasión ni romanticismo exagerado. Había un gesto sencillo que decía: vamos a descubrir esto juntos. Esa mirada me dio más confianza de la que cualquier preparación hubiera logrado. Los días siguientes fueron un aprendizaje constante. Cada mañana despertaba con el sonido del muecín llamando a la oración, algo que me recordó que ahora formaba parte de una cultura completamente diferente. Tenía que adaptarme a horarios, comidas, costumbres familiares, sobre todo, a una mujer que lentamente me enseñaba su mundo y esperaba que yo respetara cada detalle.
La convivencia no fue fácil. Discutíamos sobre cosas simples, como colocar los utensilios, qué ropa era apropiada en cada ocasión, incluso qué frases usar frente a los vecinos. Pero también había momentos de risas inesperadas, cuando intentaba preparar un desayuno típico y ella se reía de mi desastre, o cuando caminábamos por el bazar y me enseñaba a regatear con los comerciantes locales. Algo extraño comenzó a suceder. Cuanto más aprendía sobre su mundo, más la admiraba. No era solo la belleza física, sino la fuerza y la determinación que se veía en cada gesto. Y aunque al principio nuestra unión había sido un acuerdo impulsivo, ahora empezaba a surgir algo que jamás imaginé: respeto, curiosidad y, muy lentamente, cariño. Lo que nadie me había contado sobre casarme en otra cultura es que el amor no siempre empieza con pasión, a veces empieza con respeto, paciencia y la disposición a aprender. Y ese era solo el principio de una historia que iba a desafiar todo lo que creía sobre mí mismo y sobre lo que significa realmente estar casado. Los primeros días de convivencia fueron una montaña rusa emocional. No me di cuenta de lo diferente que era todo hasta que intenté hacer cosas que para mí eran normales, pero que para su familia eran impensables. Como desayunar pan con mantequilla en lugar de comida tradicional árabe, o escuchar música occidental en la sala mientras ellos rezaban. Cada error me hacía sentir torpe y culpable, pero también me daba la oportunidad de aprender, y ella siempre estaba allí para explicarme con paciencia. La familia de mi esposa me miraba con ojos evaluadores. Su padre, un hombre de presencia fuerte y silenciosa, apenas decía palabras, pero cada gesto suyo transmitía juicio. Su madre era más cálida, pero no menos estricta. Cada movimiento debía hacerse con respeto. Al principio sentí que cada paso que daba era observado y medido, y que un simple gesto podía arruinarlo todo. La barrera del idioma tampoco ayudaba. Su inglés era perfecto, pero aún así había expresiones culturales que no comprendía. A veces me sentía como un niño aprendiendo a caminar, torpe, inseguro, con miedo de caerme. Ella me explicaba con dulzura, pero sus ojos reflejaban también la presión de su familia y de las expectativas sociales. Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando fui al mercado por primera vez solo. Quería sorprenderla con comida para la cena, pero me equivoqué en todo. Compré carne que no debía, especias que eran demasiado picantes, y hasta un pan que nadie reconocía. Cuando llegué, su madre apenas pudo contener una mueca de desaprobación, y yo sentí que mi mundo se caía a pedazos. Pero en medio de esos errores, ella estaba allí. Me tomó de la mano y me dijo con una sonrisa: «No te preocupes. Todo se aprende». Ese pequeño gesto fue como un faro en la tormenta. Entendí que el matrimonio no se trataba solo de dinero, acuerdos o tradiciones. Se trataba de aprender juntos, de respetar y, sobre todo, de intentarlo día a día. Aún así, los malentendidos eran inevitables. Un simple comentario sobre la vestimenta, o una frase malinterpretada, podía provocar miradas severas o silencios incómodos durante horas. Aprender a navegar esos momentos era un reto constante, pero también un aprendizaje sobre paciencia y tolerancia. Lo curioso es que, entre tensiones y pequeños errores, surgieron momentos de complicidad inesperada. Reírnos juntos después de una torpeza, compartir secretos que nadie más conocía, o simplemente caminar de la mano por la ciudad mientras ella me enseñaba su mundo. Esos instantes eran breves, pero intensos. Me di cuenta de que el amor, en esta cultura y en cualquier otra, no siempre nace de la pasión inmediata, sino de la cercanía que se construye entre comprensión y respeto. Y así, entre choques culturales, risas tímidas y aprendizaje constante, mi historia con ella comenzaba a tomar forma, más fuerte y profunda de lo que jamás imaginé. Después de las primeras semanas, algo empezó a cambiar. La rigidez inicial, la tensión y los malentendidos todavía estaban allí, pero cada día descubríamos pequeños espacios de complicidad. Era como si cada error, cada choque cultural, nos acercara más de lo que nos separaba. Una tarde, después de un largo día de compras en el mercado, nos sentamos en la terraza de su casa. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo todo de naranja y dorado. Ella me mostró cómo preparar un té tradicional, mezclando hierbas con precisión y cuidado, explicándome cada detalle de la ceremonia que para ellos era casi sagrada. Yo la miraba fascinado, intentando no derramar ni una gota, mientras ella reía suavemente de mis torpezas. «Todavía tienes mucho que aprender», dijo, con una sonrisa que hacía que todo pareciera menos complicado. «Lo sé. Pero quiero aprender», respondí, sorprendido incluso de mi propio tono. En ese momento, sentí algo que no esperaba,
Una conexión auténtica, que no dependía del dinero, ni de la tradición, ni del acuerdo inicial. Solo nosotros, compartiendo un instante de cercanía real. Sin embargo, no todo era perfecto. Su familia seguía evaluando cada uno de mis movimientos. La primera vez que intenté ayudar con la limpieza, por ejemplo, su madre me corrigió con delicadeza pero firmeza, recordándome que ciertas tareas tenían un orden y un ritual que debía respetar. Sentí un golpe de humildad. Mi mundo occidental y rápido chocaba constantemente con su cultura de detalle y respeto. Aún así, los pequeños momentos de complicidad empezaban a marcar la diferencia. Caminábamos juntos por el bazar y ella me enseñaba a regatear, sus manos guiando las mías, su voz suave corrigiendo cada error. Cada vez que lograba comprar algo a buen precio, nos reíamos como niños, y sentía que poco a poco ella se convertía en algo más que una compañera, alguien que entendía mi mundo tanto como yo comenzaba a comprender el suyo. Una noche, mientras preparábamos la cena juntos, ocurrió algo inesperado. La cocina estaba llena de olores, el calor del fuego, las especias flotando en el aire, y de repente, me miró directamente a los ojos y dijo: «Nunca pensé que alguien como tú podría estar aquí conmigo». Yo me quedé callado, porque en ese instante comprendí que no era solo mi matrimonio lo que se estaba formando, era un vínculo que iba mucho más allá de acuerdos o dinero. Era respeto, curiosidad y afecto que crecía silenciosamente. Poco a poco, aprendí que en este tipo de matrimonios, el amor no surge de un instante de pasión, sino de la convivencia, el aprendizaje mutuo y la paciencia. Cada gesto, cada sonrisa y cada corrección de su parte me enseñaba algo sobre su mundo, y también sobre mí mismo. Pero justo cuando empezaba a sentirme cómodo, sabía que aún quedaban desafíos mucho más grandes: su familia, sus tradiciones y las expectativas culturales que pesaban sobre ambos. Y aunque comenzábamos a acercarnos, la historia todavía no estaba completa. A medida que pasaban los meses, la convivencia dejó de ser solo curiosidad y diversión. Comenzaron a aparecer los verdaderos desafíos. La familia de mi esposa seguía siendo estricta y observadora. Cada decisión que tomábamos debía ser aprobada por ellos, y cualquier error, aunque pequeño, se percibía como una falta de respeto. En esos momentos, sentía el peso de cada dólar que había pagado por el matrimonio, como si de alguna manera me recordara que debía ganármelo todos los días. Uno de los primeros conflictos graves ocurrió durante una visita familiar. Su tío mayor, hombre tradicional y de carácter fuerte, me hizo preguntas sobre mi religión, mi educación y mis intenciones reales con su sobrina. Sentí que cada palabra que decía podía definir mi aceptación o rechazo. Traté de responder con sinceridad, pero también con cautela. No quería ser grosero ni perder su respeto. Fue un enfrentamiento silencioso. Miradas evaluadoras, comentarios sutiles y la sensación de que todo estaba en juego. Otro choque cultural fue con la vida cotidiana de su hogar. No entendía por qué ciertas tareas domésticas tenían que seguir un orden exacto, porque las visitas debían ser recibidas de cierta manera y porque incluso los horarios de las comidas eran rituales que nadie podía saltar. Aprender todo eso fue frustrante, pero también un desafío que me obligó a crecer y adaptarme. Cada vez que cometía un error, ella me corregía suavemente, recordándome que estaba en su mundo, no en el mío. Sin embargo, a pesar de los conflictos, también surgían momentos de cercanía que reforzaban nuestra relación. Cuando la tensión familiar era demasiada, ella encontraba maneras de hacerme sentir parte de su mundo. Un gesto, una sonrisa, un gracias por intentarlo que significaba más que cualquier elogio superficial. Aprendí a valorar esos pequeños momentos de apoyo como si fueran tesoros. Una noche, después de un desacuerdo con su madre por una decisión sobre la casa, ella me abrazó en silencio y susurró: «Sé que no es fácil, pero juntos podemos con esto». Ese abrazo, simple y genuino, me hizo darme cuenta de que el dinero no había comprado solo un matrimonio, había abierto la puerta a una conexión que podía convertirse en amor verdadero si ambos estábamos dispuestos a luchar por ella. Con cada prueba, con cada corrección y cada gesto de paciencia, la relación se fortalecía. Empecé a comprender que el matrimonio no era solo un acuerdo económico ni un ritual cultural, era un compromiso diario, hecho de respeto, esfuerzo y aprendizaje constante. Y aunque todavía había tensiones y desafíos por delante, familiares, culturales y personales, sentí que estábamos comenzando a construir algo real. Algo que, con tiempo y dedicación, podría trascender cualquier barrera que nos hubiera separado al principio. Con el paso de los meses, algo cambió dentro de mí.
Lo que comenzó como un matrimonio impulsado por dinero y necesidad empezó a transformarse en una relación real, basada en respeto, confianza y pequeños gestos que poco a poco construían algo más profundo. Aprendí a conocer sus costumbres, su forma de pensar y a anticipar sus necesidades antes de que ella las dijera. Y lo más importante, empecé a comprender que ella no era solo mi esposa por un acuerdo económico. Era una mujer fuerte, inteligente y profundamente humana, con sueños y miedos que necesitaban mi apoyo. La convivencia diaria dejó de ser un desafío constante para convertirse en un espacio de aprendizaje mutuo. Cada mañana, mientras desayunábamos juntos, ella me enseñaba sobre su cultura, la importancia de la familia, la manera correcta de comportarse en reuniones sociales, incluso cómo preparar ciertos platillos tradicionales que tenían siglos de historia. Al principio me sentía torpe, pero con paciencia y práctica, comencé a integrarme, y esa integración fortaleció nuestro vínculo. Uno de los momentos más importantes ocurrió durante una visita a su familia cercana. Antes de mi llegada, había sentido miedo de que me rechazaran, pero ella me tomó de la mano y me dijo: «Confía en mí. Verán quién eres realmente». Ese simple acto me dio la confianza necesaria. Durante la visita, me esforcé por mostrar respeto, interés y curiosidad genuina por sus tradiciones. Su familia me observaba con atención, y aunque hubo silencios tensos, al final recibí sonrisas y palabras de aprobación. Fue un pequeño triunfo que nos unió más. Pero no todo eran días fáciles. Todavía surgían roces por costumbres y hábitos diferentes. A veces, una palabra mal interpretada o un gesto culturalmente inadecuado podía provocar tensión. Sin embargo, aprendimos a comunicarnos mejor, a explicarnos con calma y a escuchar sin juzgar. Fue así como descubrimos que los conflictos no eran barreras insalvables, sino oportunidades para crecer juntos. Lo curioso es que en medio de esos desafíos, comenzaron a surgir momentos de humor y complicidad que nunca hubiera imaginado. Reírnos de mis errores en la cocina, enseñarle a regatear en el bazar, o simplemente caminar juntos por las calles llenas de luces y colores, hablando de cosas triviales pero con una conexión genuina, se convirtió en nuestra rutina favorita. Cada gesto, cada sonrisa compartida, cada pequeño logro cotidiano reforzaba lo que hasta ese momento parecía imposible: un matrimonio nacido de la necesidad, transformándose lentamente en amor genuino. Y aunque todavía nos esperaba un camino lleno de desafíos culturales y familiares, empezábamos a sentir que nada podría separarnos mientras aprendiéramos a caminar juntos. Todo iba relativamente bien hasta que surgió el primer gran conflicto familiar. Su hermano mayor, un hombre tradicional y protector, se acercó a mí una tarde después de la cena. Sus ojos, serios y evaluadores, no mostraban ninguna intención de bromear. «No es suficiente con amar a tu esposa. Debes respetar nuestras tradiciones y demostrar que mereces estar aquí», dijo con voz firme, mirándome de arriba abajo. Sentí un nudo en la garganta. Sabía que no podía responder impulsivamente. Este era un momento decisivo que podía definir mi aceptación o mi rechazo dentro de la familia. Intenté explicar mi esfuerzo y mi respeto, pero cada palabra que decía parecía insuficiente. El choque cultural estaba en su punto máximo. Mis gestos, mis modales occidentales, mi forma de pensar, todo contrastaba con lo que él esperaba de un hombre que se casaba con su hermana. Fue entonces cuando mi esposa intervino. Tomó mi mano con suavidad y dijo: «Déjalo, confía en mí. Sabe quién eres realmente». Su apoyo me dio la fuerza que necesitaba para mantener la calma y mostrar respeto, aunque por dentro sentía miedo y frustración. A los días siguientes, la tensión no desapareció. Cada encuentro con su familia requería precisión, atención a los detalles y mucha paciencia. Aprendí que la aceptación no se ganaba con palabras, sino con acciones constantes, demostrar respeto, interés genuino y voluntad de aprender. Cada gesto contaba. Cada error podía costar caro. Pero a pesar de la presión, nuestra relación comenzó a fortalecerse. Los momentos que compartíamos lejos de las miradas familiares eran cada vez más íntimos y significativos. Caminábamos juntos por el bazar, cocinábamos juntos, reíamos de mis torpezas y celebrábamos los pequeños avances en mi integración a su cultura. Fue en esos momentos cuando comprendí que lo que empezamos como un matrimonio por necesidad se estaba transformando en algo real: amor, respeto y complicidad. Uno de los días más reveladores ocurrió cuando me mostró un álbum de fotos familiar. Entre risas y anécdotas, me dijo: «Ahora eres parte de nuestra historia también». Sentí un escalofrío. Nunca imaginé que podría sentirme así en tan poco tiempo.
Era un recordatorio de que el matrimonio no era solo un acuerdo económico, sino un viaje de adaptación, comprensión y crecimiento mutuo. A partir de ese momento, entendí que enfrentar los conflictos familiares era inevitable, pero que también era una oportunidad para demostrar que estaba dispuesto a luchar por nuestra relación. Cada desafío, cada mirada severa, cada corrección cultural era parte del camino hacia algo más grande, un amor que no solo sobreviviría, sino que se fortalecería con el tiempo. Después de meses de adaptación y pequeños conflictos, algo comenzó a cambiar en nuestra relación. Lo que al principio había sido un matrimonio casi transaccional, lleno de tensión cultural y aprendizaje constante, empezó a transformarse en algo genuino. No fue un instante de pasión súbito, fue la rutina, el día a día, lo que comenzó a consolidar un vínculo inesperado. Despertar cada mañana y verla preparar el desayuno con cuidado, ajustando los sabores según la tradición de su familia, mientras me explicaba las historias detrás de cada platillo, se convirtió en uno de mis momentos favoritos. Cada gesto, cada sonrisa, cada corrección sutil me enseñaba no solo sobre su cultura, sino también sobre ella como persona, su paciencia, su fuerza y su sensibilidad. Los paseos por el bazar, que al principio eran solo compras, se volvieron citas en miniatura. Caminábamos entre luces y aromas, regateando juntos, riéndonos de mis errores y celebrando los pequeños triunfos. Ella me enseñaba a observar con atención los detalles, a escuchar más y hablar menos, y yo la enseñaba a confiar en mi mundo, en mi forma de pensar y de actuar. Una tarde, mientras ayudábamos a preparar una fiesta familiar, se nos escapó un momento de complicidad que nunca olvidaré. Ambos estábamos preparando la mesa, ella con una delicadeza infinita y yo intentando no arruinar nada, cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente. Nos miramos, y en ese instante no hubo palabras, solo una sonrisa tímida y una sensación extraña en el pecho, algo entre cariño, ternura y curiosidad que no existía antes. Los pequeños gestos empezaron a marcar nuestra relación. Ella me sorprendía dejándome mensajes en árabe con traducción, enseñándome nuevas palabras, mientras yo empezaba a aprender a preparar sus platos favoritos. Cada detalle era un puente que nos acercaba. Cada corrección, cada enseñanza, cada paciencia mostraba que lo que nos unía iba más allá de cualquier acuerdo económico inicial. Incluso los conflictos empezaban a tener otro color. Cuando discutíamos, ya no era solo choque cultural, era diálogo, comprensión y búsqueda de soluciones juntos. Aprendimos a escucharnos, a ceder y a aceptar nuestras diferencias. Y en medio de esa rutina compartida, empecé a sentir algo que nunca imaginé, amor real, paciente y sólido, que crecía en lo cotidiano más que en los gestos grandiosos. Esa fue la primera vez que comprendí algo fundamental. El amor no siempre surge de la pasión instantánea. A veces nace en los silencios, en los errores compartidos, en la paciencia y en la constancia. Y en esos meses, en medio de un matrimonio que empezó con $1000 y un acuerdo cultural, descubrí que podía enamorarme de verdad, sin prisas, sin artificios, solo viviendo cada día junto a ella. Todo iba relativamente bien hasta que surgió un conflicto que nadie esperaba. La familia de mi esposa estaba organizando un evento importante, una reunión tradicional donde asistirían parientes lejanos, vecinos influyentes y figuras respetadas en la comunidad. Era una ocasión en la que cada acción, cada palabra y cada gesto míos serían observados y evaluados con rigor. Desde días antes, sentí la presión aumentar. Su padre me advirtió con seriedad. Este es un momento en el que debes mostrar respeto y comprensión. No hay margen de error. Yo asentí, intentando controlar los nervios, pero por dentro sentía miedo. Miedo de arruinar todo lo que habíamos construido, miedo de decepcionarla a ella, y miedo de ser juzgado como extranjero que no entendía las costumbres. El día del evento fue intenso. Vestía ropa tradicional cuidadosamente elegida, pero aún así, al llegar, noté miradas curiosas y comentarios susurrados entre los asistentes. Cada palabra que pronunciaba, cada gesto que hacía, parecía ser evaluado. Intenté seguir las enseñanzas que ella me había dado, pero los detalles culturales eran tantos que sentí que cualquier error podía ser un desastre. Durante la reunión, hubo un momento crítico. Uno de sus primos me hizo una pregunta directa sobre mi intención de permanecer en el país y mi respeto por la cultura familiar. Su tono era desafiante y su mirada penetrante. Sentí que todo se detenía. Miré a mi esposa y ella me devolvió una mirada de confianza, recordándome que no estaba solo y que podíamos enfrentar cualquier desafío juntos. Respiré hondo y respondí con sinceridad. Estoy aquí porque respeto a tu familia,
tu cultura y a mi esposa. Estoy dispuesto a aprender y a crecer junto a ella. Hubo un silencio tenso. Luego, lentamente, algunas sonrisas se dibujaron en los rostros de los presentes. No fue una aceptación total, pero sí un primer paso. Su madre me lanzó una mirada aprobatoria casi imperceptible, y mi esposa me sonrió, aliviada. Ese día comprendí algo importante. El amor no solo se mide en momentos de intimidad o gestos románticos, sino en cómo se enfrenta la adversidad juntos. Cada pequeño triunfo frente a la familia, cada gesto de respeto y comprensión, fortalecía nuestro vínculo. Al final de la reunión, mientras caminábamos hacia casa, ella tomó mi mano y susurró: «Hoy lo hiciste bien. Estoy orgullosa de ti». Fue un momento simple, pero cargado de significado. En ese instante entendí que, más allá de los choques culturales, de los errores o de los malentendidos, estábamos construyendo un amor que podía superar cualquier obstáculo. Y aunque sabía que aún nos esperaban pruebas más difíciles, sentí por primera vez que nuestro matrimonio, que había comenzado con $1000, estaba en camino de convertirse en algo real, sólido y profundamente humano. Después de aquel evento familiar que puso a prueba nuestra relación, algo cambió entre nosotros. Lo que antes era paciencia y tolerancia comenzó a convertirse en cariño genuino y comprensión profunda. Los pequeños gestos diarios se transformaban en actos de amor, ella preparándome mi té favorito sin que yo lo pidiera, yo ayudándola a organizar reuniones familiares sin quejarme, aprendiendo a anticipar sus necesidades y a entender su mundo. Las caminatas por el bazar se volvieron momentos de complicidad, no solo de compras. Nos contábamos sueños, historias de nuestra infancia, anécdotas que nunca habíamos compartido con nadie más. Descubrí que reírnos juntos de mis errores y de situaciones inesperadas se había convertido en nuestra manera de fortalecer el vínculo. Cada sonrisa que compartíamos era un recordatorio de que estábamos construyendo algo real. Una tarde, mientras preparábamos juntos la cena, sentí algo que nunca había sentido antes, una emoción intensa y silenciosa que llenaba la habitación. Nos miramos a los ojos, y sin palabras, comprendimos que el cariño que crecía entre nosotros ya no era solo respeto o gratitud, sino amor. Un amor que se había forjado en la paciencia, el esfuerzo mutuo y la aceptación de nuestras diferencias. Empezamos a hablar de nuestro futuro, algo que antes parecía imposible o demasiado lejano. Hablamos de viajes, de la posibilidad de conocer a mi familia, de los sueños que queríamos cumplir juntos y de cómo integrar nuestras vidas sin renunciar a nuestras raíces. Cada plan que trazábamos nos acercaba más, no solo como pareja, sino como compañeros de vida dispuestos a enfrentar cualquier desafío. Incluso los momentos difíciles, como los desacuerdos culturales o las pequeñas tensiones familiares, empezaron a verse de otra manera. No eran obstáculos que nos separaban, sino pruebas que nos enseñaban a trabajar juntos, a escucharnos y a valorar cada gesto de comprensión y cariño. Recuerdo un día en particular, sentado a su lado en la terraza mientras caía el sol, sosteniendo su mano. En ese momento entendí algo fundamental. No importaba que nuestra historia hubiera comenzado con $1000 o un acuerdo impulsivo. Lo importante era lo que habíamos construido juntos: confianza, respeto y amor genuino. Esa noche, mientras la observaba reír por algo que yo había dicho torpemente, supe que estábamos listos para cualquier cosa que viniera. Nuestro matrimonio ya no era solo un contrato, era un compromiso del corazón. Y aunque el camino todavía tendría desafíos, ambos estábamos dispuestos a recorrerlo, sabiendo que cada paso nos acercaría más, no solo como esposos, sino como compañeros de vida. Justo cuando comenzábamos a sentirnos cómodos y confiados en nuestra relación, surgió un desafío que nunca habíamos anticipado. Su familia había recibido noticias sobre mi vida pasada y algunos rumores sobre mi cultura occidental empezaron a generar desconfianza. Algunos parientes cuestionaban nuestra unión, diciendo que un matrimonio iniciado con un acuerdo económico no podía sostenerse en el tiempo. Fue un golpe inesperado. Las palabras de los demás me hicieron dudar de mí mismo, y por un momento sentí miedo de perderla. Ella también estaba angustiada, pero en lugar de dejarse vencer, tomó mi mano y me dijo con determinación: «No importa lo que digan. Lo que importa es lo que hemos construido tú y yo». Ese instante nos unió más que nunca. Comprendimos que nuestra relación había dejado de depender de aprobaciones externas, ahora era nuestra decisión, nuestra lucha y nuestra responsabilidad mantenerla viva. Pero no fue fácil. Tuvimos que enfrentar críticas, miradas severas y comentarios que intentaban sembrar dudas. Cada encuentro con familiares incómodos se convirtió en una prueba de paciencia, diplomacia y, sobre todo, amor.
Aprendí a ser más atento y estratégico. Cada gesto contaba, cómo me comportaba en reuniones, cómo hablaba con ellos, incluso cómo ayudaba en tareas cotidianas. No era solo un matrimonio, era un aprendizaje constante sobre respeto, empatía y compromiso. En medio de esta tensión, surgieron momentos de verdadera intimidad y fortaleza. Una noche, mientras caminábamos por la terraza bajo las estrellas, ella me abrazó y susurró: «Si podemos superar esto, podemos superar cualquier cosa». Sentí que esas palabras encapsulaban todo lo que habíamos vivido: errores, choques culturales, risas, enseñanzas y amor en construcción. Decidimos enfrentarlo juntos, como un equipo. Nos apoyamos mutuamente, nos escuchamos y reafirmamos nuestro compromiso. Las discusiones con la familia disminuyeron, no porque ellos cambiaran de opinión de inmediato, sino porque nuestra unión era más fuerte que cualquier juicio externo. Ese periodo fue crucial. Nos enseñó que el amor verdadero no se mide en acuerdos ni en dinero, sino en capacidad de resiliencia, comprensión mutua y voluntad de luchar por lo que realmente importa. Al final, esa crisis no nos separó, nos consolidó como pareja y nos preparó para todo lo que vendría después. Después de tantas pruebas y desafíos, algo cambió profundamente entre nosotros. Lo que comenzó como un matrimonio impulsado por la necesidad y un acuerdo económico de $1000, ahora se había transformado en un amor genuino, fuerte y resiliente. Cada momento que pasábamos juntos reforzaba nuestra conexión, desde las conversaciones nocturnas hasta los gestos más pequeños del día a día. Una tarde, mientras caminábamos por las calles iluminadas del bazar, tomados de la mano, sentí que todo lo vivido había valido la pena. Cada choque cultural, cada malentendido, cada prueba frente a su familia y la comunidad nos había enseñado paciencia, tolerancia, sobre todo, respeto. Esa noche, mientras las luces reflejaban colores en sus ojos, supe que no era solo amor, era complicidad, confianza y una conexión que ninguna dificultad podría romper. Decidimos celebrar nuestra relación con un pequeño viaje juntos, lejos de las miradas críticas y de las obligaciones familiares. Durante esos días, reímos como nunca antes, compartimos secretos, sueños y anhelos que antes ni siquiera nos atrevíamos a pronunciar. Fue entonces cuando entendí que nuestra relación ya no dependía de acuerdos externos. Éramos un equipo, una pareja que había superado pruebas que muchos matrimonios tradicionales no enfrentan en años. Uno de los momentos más románticos ocurrió mientras cenábamos bajo un cielo estrellado. Ella tomó mi mano y me dijo con sinceridad: «Nunca imaginé que alguien como tú pudiera comprenderme y cuidarme tanto». Yo la miré, conmovido, y respondí: «Y yo nunca imaginé que podría enamorarme así, día tras día, aprendiendo a amarte y respetarte». Esa noche sellamos algo más que palabras, nuestro compromiso emocional, la certeza de que nuestra unión iba más allá de cualquier barrera cultural, económica o social. Habíamos logrado construir un amor que no dependía de dinero ni de tradiciones estrictas, sino de voluntad, paciencia y dedicación mutua. A partir de ese momento, cada gesto cotidiano se volvió significativo: compartir un té, enseñarnos mutuamente, reír de nuestras torpezas o simplemente caminar juntos. Cada acción reforzaba la certeza de que estábamos construyendo algo duradero, auténtico y profundamente humano. Finalmente comprendí que el matrimonio no se trata solo de ceremonias, acuerdos o tradiciones, sino de la capacidad de crecer juntos, de superar obstáculos y de transformar cada desafío en una oportunidad para fortalecer la relación. Y en ese viaje, que empezó con $1000 y un pacto impulsivo, descubrí el verdadero significado del amor: compromiso, respeto y la certeza de que juntos podemos enfrentar cualquier adversidad. Con el tiempo, nuestro amor comenzó a consolidarse de manera visible para todos. Lo que antes era desconfianza y recelo por parte de su familia empezó a transformarse en aceptación. Mis esfuerzos por respetar sus tradiciones, aprender su cultura y demostrar compromiso genuino empezaron a ser reconocidos. Cada gesto, cada palabra, cada acción cotidiana mostraba que no solo estaba allí por un acuerdo económico, sino por amor y respeto. La relación con sus padres mejoró poco a poco. Su madre comenzó a confiar más en mí, compartiendo historias familiares y consejos, mientras que su padre, aunque todavía serio, empezaba a mostrarse más cercano, con gestos sutiles que significaban aceptación. Su familia entendió que, a pesar de nuestras diferencias culturales, estábamos construyendo algo auténtico. La comunidad también empezó a notar nuestro vínculo. Los vecinos y comerciantes del bazar que nos habían visto al principio como una pareja improbable comenzaron a reconocernos con sonrisas y palabras de apoyo.
Cada pequeño gesto de aceptación externa reforzaba nuestra confianza y fortalecía nuestro amor. En nuestra vida cotidiana, la relación se volvió más sólida y armoniosa. Compartíamos responsabilidades, nos apoyábamos mutuamente en decisiones importantes y celebrábamos los logros del otro con entusiasmo genuino. Incluso los pequeños desafíos culturales que antes nos generaban estrés ahora eran momentos de aprendizaje y complicidad. Uno de los días más memorables fue cuando celebramos nuestro primer aniversario juntos. Hicimos una pequeña ceremonia íntima, solo nosotros dos, recordando el camino recorrido desde aquel primer encuentro en el bazar, pasando por la ceremonia inicial, los choques culturales, las pruebas familiares y todos los momentos que nos habían hecho más fuertes. Ella me miró y dijo con una sonrisa que reflejaba orgullo y amor: nunca pensé que un matrimonio que comenzó con $1000 podría convertirse en algo así. Yo la abracé, sintiendo que cada dificultad había valido la pena. Ni yo. Lo que importa es lo que hemos construido juntos. Ese día comprendí que nuestra historia no era solo nuestra. Era un ejemplo de cómo el respeto, la paciencia y el esfuerzo compartido pueden transformar un acuerdo aparentemente superficial en una relación real, profunda y duradera. Cada gesto, cada sonrisa y cada prueba superada demostraba que el amor verdadero se construye, día a día, con compromiso, empatía y dedicación. Al mirar hacia atrás, recordé todos los momentos difíciles, los errores, los malentendidos, y me di cuenta de que cada uno había sido necesario para llegar a este punto. Habíamos transformado un matrimonio iniciado por necesidad en una historia de amor que inspiraba respeto y admiración, no solo entre nuestras familias, sino también entre quienes nos rodeaban. Después de tantos desafíos, nuestra relación alcanzó un punto en el que mirar hacia el futuro se volvió natural. Ya no éramos solo un hombre y una mujer unidos por un acuerdo económico o por costumbres culturales. Éramos una pareja que había superado obstáculos, aprendido juntos y construido un amor sólido y auténtico. Comenzamos a hablar de sueños y proyectos que antes parecían lejanos o imposibles. Hablábamos de viajar juntos, de conocer mis raíces y compartir nuestras culturas con nuestras futuras generaciones. Ella me enseñaba sobre sus tradiciones, mientras yo la invitaba a conocer mi mundo. Y entre esos intercambios surgió una sensación profunda de complicidad y respeto mutuo. Uno de los cambios más importantes fue nuestra relación con la familia. Lo que antes eran desconfianzas y miradas críticas, ahora eran sonrisas de aprobación y gestos de apoyo. Mi esfuerzo constante por aprender y respetar la cultura árabe había generado un vínculo genuino con ellos. Su familia se convirtió en un pilar más que en una fuente de estrés. Empezaron a considerarme parte de la familia, y yo aprendí a sentirme en casa dentro de su mundo. Los momentos románticos se hicieron más frecuentes y espontáneos. Caminatas por la ciudad, cenas bajo las estrellas, pequeñas sorpresas que mostraban nuestra atención y cariño. Todo esto fortalecía la certeza de que nuestro amor no solo había sobrevivido a los desafíos, sino que había crecido más fuerte gracias a ellos. Comenzamos a planear nuestro futuro de manera más concreta, proyectos profesionales, metas personales y planes familiares. Cada decisión que tomábamos era compartida y reflexionada, demostrando que éramos un equipo. Aprendimos a apoyarnos, a comunicarnos sin miedo, y a tomar decisiones difíciles juntos, como una pareja que ya no dependía de un acuerdo inicial, sino de un compromiso auténtico. Fue en esos momentos cuando comprendí algo fundamental: el amor verdadero no se trata de cómo comienza una relación, sino de cómo se construye día a día, con paciencia, respeto y dedicación. Nuestra historia, que comenzó con $1000 y un acuerdo impulsivo, se había transformado en un viaje de crecimiento, aprendizaje y descubrimiento mutuo, que ahora nos permitía soñar con un futuro sólido y feliz. Cada mirada, cada gesto y cada decisión compartida reforzaban la certeza de que lo que habíamos construido era real. No había duda. Nuestro amor había vencido los prejuicios, la distancia cultural, las dificultades familiares y las dudas iniciales, y ahora nos preparábamos para un futuro lleno de esperanza, compromiso y felicidad compartida. Después de años de adaptación, aprendizaje y desafíos, nuestra historia llegó a un punto que me hizo comprender algo que jamás hubiera imaginado al principio. El amor verdadero no depende del dinero, del acuerdo inicial ni de las diferencias culturales. Depende de la voluntad de crecer juntos, de respetarse y de superar los obstáculos como un equipo. Recordando cómo comenzó todo, me parecía increíble que algo iniciado con $1000 y una transacción cultural pudiera transformarse en un vínculo tan profundo. Cada dificultad, cada error, cada choque cultural había sido un paso necesario para llegar hasta aquí.
Lo que parecía un matrimonio improvisado se había convertido en una historia de amor real, genuino y sólido. La aceptación de su familia y de nuestra comunidad fue un reflejo de lo que habíamos logrado juntos. No solo habíamos conquistado corazones, sino que también habíamos demostrado que el compromiso, la paciencia y el respeto pueden vencer cualquier prejuicio. Su madre ahora me abrazaba con sinceridad, su padre me saludaba con respeto y su hermano mayor me consideraba parte de la familia. Todo lo que había parecido imposible al principio se había vuelto tangible gracias a nuestra dedicación. Pero lo más importante no fueron los reconocimientos externos, sino lo que construimos entre nosotros. Cada gesto cotidiano, desde las risas en la cocina hasta las caminatas por el bazar, había tejido un amor sólido. Cada abrazo, cada palabra de apoyo, cada momento compartido había demostrado que nuestro vínculo era más fuerte que cualquier dificultad. Ese amor nos permitió proyectar un futuro lleno de sueños compartidos, viajes, planes familiares, metas profesionales y la certeza de que enfrentaríamos juntos cualquier desafío que la vida nos pusiera. No importaba de dónde veníamos, ni las barreras culturales, ni los prejuicios iniciales. Lo que realmente importaba era nuestra decisión diaria de seguir juntos, de apoyarnos y de crecer lado a lado. Mirando hacia atrás, entendí que nuestra historia tenía una lección clara. El amor no siempre nace de la pasión inmediata ni de los comienzos perfectos. Muchas veces surge de la paciencia, del respeto, del aprendizaje mutuo y del compromiso de enfrentar la vida juntos, sin importar las circunstancias. Y así, lo que empezó como un matrimonio por $1000 se transformó en una vida compartida, llena de amor, complicidad y esperanza. Una historia que demuestra que, cuando hay voluntad y corazón, incluso los comienzos más inesperados pueden convertirse en el amor más verdadero que alguien pueda experimentar.